Cada crisis histórica creó pobres y ricos nuevos, esto es igual. En cada gran crisis económica de la historia, la riqueza no desapareció. Se redistribuyó. Pasó de manos lentas a manos preparadas. De quienes esperaron a que todo se aclarara, a quienes entendieron antes que los demás hacia dónde se estaba moviendo el dinero. 1929, 1973, 1987, 2001, 2008. En cada uno de esos momentos, mientras la mayoría perdía, una minoría silenciosa se posicionaba del otro lado. Y lo que estamos viendo ahora mismo, en 2026, sigue el mismo patrón. La pregunta no es si habrá redistribución. Ya está ocurriendo. La pregunta es si vas a estar del lado que pierde o del lado que gana. Hay un patrón que se repite en cada crisis grande que ha vivido la economía global. No es que los ricos sean más inteligentes. No es que tengan información privilegiada. Es que entienden un principio que las escuelas no enseñan: las crisis no destruyen riqueza, la redistribuyen. Y hoy vamos a ver exactamente cómo funciona ese mecanismo, qué lo activa, y qué sectores específicos concentran el dinero que sale huyendo del mercado convencional en este momento. Imagina que trabajas en una empresa de plátanos. La empresa lleva 10 años creciendo. Todos en la oficina hablan de lo bien que va el negocio. Las acciones suben cada año. El gerente dice que el futuro es prometedor. Y tú compras más acciones porque todo parece indicar que seguirá subiendo. Ahora imagina que hay un ingrediente invisible que está dentro de absolutamente todo lo que produce esa empresa. El transporte que mueve los plátanos. La electricidad de la fábrica. Los empaques. Los fertilizantes del campo. Ese ingrediente se llama energía. Y de un día para otro, el precio de ese ingrediente sube 75%. De repente, los costos de la empresa explotan. Las ganancias se comprimen. Los inversores hacen el cálculo: la acción vale lo que gana la empresa. Si la empresa gana menos, la acción vale menos. Empiezan a vender. Cuando muchos venden a la vez, el precio cae. Cuando el precio cae, más gente entra en pánico y vende más. La espiral se activa sola. Pero hay alguien en esa historia que no entra en pánico. Es quien produce ese ingrediente invisible. El precio de su producto acaba de subir 75%. Sus ingresos se dispararon. Sus márgenes se expandieron. Mientras la empresa de plátano se hundía, quien controlaba la energía acumulaba riqueza a una velocidad que no había visto en décadas. Eso no es ficción. Es exactamente lo que pasó en 2022 cuando el petróleo subió después de la invasión de Rusia a Ucrania. El índice de energía del S&P 500 subió 65% en ese año. El índice general bajó 18%. La diferencia entre estar posicionado en el sector correcto y en el sector equivocado fue del 83% en un solo año. 83 puntos porcentuales de diferencia por entender hacia dónde se movía el dinero. Esta es la primera revelación. Cada crisis tiene un mecanismo de transferencia, y ese mecanismo siempre favorece a los sectores que producen lo que todos necesitan cuando el mundo está bajo presión. En los años 70, el mecanismo fue el petróleo. Nixon desconectó el dólar del oro en 1971. Los gobiernos imprimieron dinero sin límite. La inflación empezó a subir. Luego, en 1973, vino el embargo petrolero árabe. El precio del petróleo se cuadruplicó en meses. Las empresas energéticas, las de materias primas, los productores de commodities, todos ganaron de manera extraordinaria mientras el resto del mercado sufría. En 2008, el mecanismo fue diferente. La crisis financiera colapsó los bancos y las hipotecas. El dinero huyó hacia activos más seguros, pero también hacia las empresas que aprovecharon la recesión para comprar activos a precio de remate. Warren Buffett compró acciones de Goldman Sachs en medio del caos. Berkshire Hathaway obtuvo condiciones que solo existen cuando el pánico es total. Quienes compraron en marzo de 2009, en el peor momento, multiplicaron por 4 en 5 años. El patrón es consistente a lo largo de más de 100 años de datos económicos. No hay excepción documentada en la que una crisis grande haya destruido riqueza de manera pareja. La riqueza siempre se concentra del lado que entiende el mecanismo. La segunda revelación es más incómoda porque explica por qué casi nadie se beneficia de ese patrón aunque sea ampliamente conocido. El problema no es la información. La información está disponible. Los patrones históricos son públicos. Los ciclos están documentados. El problema es el sistema completo en que operamos, que está diseñado para que tomes exactamente las decisiones equivocadas en los momentos críticos. Cuando el mercado está en máximos y todo sube, la presión social es comprar. Los medios hablan de oportunidades. Los amigos muestran sus ganancias.
El banco te ofrece productos de inversión. El sistema entero empuja en la misma dirección. Mete tu dinero ahora que todo va bien. Cuando el mercado cae y hay pánico, la presión social es vender o al menos no comprar nada. Los medios hablan de catástrofe. Los amigos están asustados. El banco te dice que es momento de ser conservador. El sistema empuja en la dirección opuesta. Saca tu dinero ahora que todo va mal. El resultado predecible es que la mayoría compra caro y vende barato. No porque sea tonta. Porque el sistema de señales sociales, mediáticas y financieras alrededor está calibrado exactamente para producir ese comportamiento. Y aquí está el mecanismo real de la redistribución. Los que compran en máximos venden con pérdida en las caídas. Ese dinero va a algún lado. Va a quienes compran en el pánico. La transferencia de riqueza no es abstracta. Es literal. Hay alguien al otro lado de cada venta desesperada comprando con descuento lo que en 5 años va a valer el doble. En México ese patrón se ha repetido en forma doméstica varias veces. En 1994, cuando el peso colapsó, quienes tenían deudas en dólares lo perdieron todo. Quienes tenían activos dolarizados o en materias primas multiplicaron su patrimonio. En 2008, cuando la crisis global golpeó, quienes vendieron sus fondos en pánico cristalizaron pérdidas. Quienes aguantaron o compraron más recuperaron todo en 3 años. El ciclo es el mismo independientemente del país. La tercera revelación explica qué está pasando ahora mismo y por qué 2026 sigue exactamente el mismo patrón histórico. Estamos en un punto de inflexión documentado. Los mercados globales cotizan con un earnings yield, que es la rentabilidad real de las acciones después de descontar la inflación, que lleva tiempo comprimiéndose. Cuando ese número se vuelve negativo, cuando tienes acciones que te generan menos de lo que te roba la inflación, históricamente el mercado se ha desplomado. Ha pasado en 1987, en 1999, en 2007. Sin excepción en más de 60 años de datos. En 2026, el choque petrolero derivado de los conflictos en Medio Oriente empujó el barril de crudo a $141. El petróleo es el ingrediente invisible de todo: alimentos, transporte, electricidad, manufactura. Cuando sube así, la inflación no sube gradualmente. Explota desde la base de la cadena productiva. Y eso pone al earnings yield en territorio de alarma. Pero lo más importante no es el mercado que va a caer. Es hacia donde va a ir el dinero que salga. Hay un fenómeno llamado ciclo largo de materias primas que lleva más de 100 años documentado. Hay décadas enteras donde las materias primas suben con fuerza y décadas donde bajan. No es aleatoriedad. Es una lógica específica. Cuando los precios están altos, los productores invierten en capacidad nueva. El exceso de oferta termina bajando los precios. Cuando los precios están bajos, nadie quiere invertir en el sector aburrido. La falta de inversión crea escasez futura. La escasez sube los precios. El ciclo se repite. Ahora mismo, los fondos que invierten en materias primas representan apenas el 3% del mercado total de fondos de inversión. En 2011, cuando el último ciclo alcista llegó a su pico, representaban el 12%. 4 veces más. Eso significa que hay un espacio enorme para que el capital migre hacia ese sector. Todavía no lo ha hecho su mayoría, y cuando lo haga va a empujar los precios considerablemente más arriba. El dinero que está saliendo de acciones sobrevaloradas necesita ir a algún lugar. Y ese lugar tiene características muy específicas: activos reales, no papeles. Cosas que valen más cuando la inflación sube, no menos. Sectores que se benefician directamente del entorno de presión económica que estamos viviendo. Hay 3 sectores específicos donde ese dinero se está concentrando ahora mismo, antes de que los titulares lo hagan obvio para todos. El primero es la infraestructura energética. Cuando el precio de la energía sube, los ingresos de quienes controlan esa infraestructura suben proporcionalmente. Oleoductos, plantas de generación, redes de distribución. A eso se suma un factor nuevo que no existía en ciclos anteriores. La construcción masiva de centros de datos para inteligencia artificial está disparando la demanda de electricidad a niveles sin precedente. Las grandes tecnológicas necesitan cantidades enormes de energía para entrenar sus modelos. Esa demanda no desaparece con ningún resultado de elecciones ni con ninguna negociación diplomática. El segundo es el sector nuclear. Las mismas empresas tecnológicas que están construyendo los centros de datos han empezado a mencionar energía nuclear como la única solución escalable al consumo eléctrico que necesitan. Microsoft, Google, Amazon han firmado acuerdos con plantas nucleares. Eso no es tendencia emergente. Es infraestructura de décadas que acaba de recibir una demanda completamente nueva que no tenía hace 5 años. El tercero son los metales base, especialmente el cobre.
La electrificación del transporte y la expansión masiva de redes eléctricas necesitan cobre en cantidades que el mercado actual no puede abastecer sin inversión masiva en minería. Y hay un dato específico que pocos conocen: el precio del cobre medido en onzas de oro está en su mínimo histórico absoluto. Literalmente más barato que nunca en términos relativos. Los ciclos históricos muestran que cuando un metal base está en ese punto de subvaloración relativa, la corrección puede ser de varios cientos de por ciento. Esto no es adivinar el futuro. Es reconocer que el dinero se mueve siguiendo lógicas identificables, que esas lógicas se repiten porque las personas y las instituciones responden a los mismos incentivos que han respondido siempre, y que posicionarse antes de que el movimiento sea obvio es exactamente la diferencia entre los que ganan y los que pierden en cada redistribución histórica. El cambio de mentalidad que separa a quien acumula en cada crisis de quien siempre llega tarde tiene que ver con cómo defines tu trabajo como inversor. La mayoría define su trabajo como seguir el mercado. Comprar lo que sube. Vender lo que baja. Estar donde están todos. Ese enfoque garantiza el promedio en el mejor de los casos. Y el promedio en un mercado que está en proceso de redistribución no es neutral. El promedio es perder en términos reales mientras la inflación erosiona tu poder adquisitivo. Los que se posicionan del lado correcto en las crisis no tienen bola de cristal. Tienen una pregunta distinta: no qué está subiendo, sino ¿por qué está subiendo esto? ¿Cuánto tiempo tiene ese por qué? ¿Y a dónde se va a mover el dinero cuando salga de donde está ahora? Cuando el petróleo sube 75%, no preguntas si las acciones van a caer. Preguntas dónde está el dinero dentro de ese nuevo entorno. La respuesta es: en quien produce energía, en quien procesa materias primas, en quien construye la infraestructura que el mundo necesita cuando los activos de papel dejan de dar rendimientos reales. Ese giro de pregunta parece pequeño. Sus consecuencias financieras son enormes. Porque quien cambia la pregunta sale del ciclo de comprar caro y vender barato. Entra al ciclo de comprar cuando nadie quiere y tener paciencia para que el mercado descubra lo que tú ya entendiste. No tienes que hacer un movimiento masivo hoy. Pero sí hazte esta pregunta: ¿tienes algo de tu patrimonio en sectores que se benefician del entorno que estamos viviendo? ¿Energía, infraestructura, metales? ¿O todo tu dinero depende de que la inflación se mantenga baja y los bancos centrales tomen decisiones perfectas? La historia dice que esos dos lados tienen destinos muy distintos en los próximos 5 años. La bifurcación ya comenzó. Dime en los comentarios: ¿crees que estamos al inicio de un ciclo nuevo de materias primas o piensas que es un movimiento temporal? Esa diferencia de opinión es exactamente lo que separa a quienes se posicionan ahora de quienes compran cuando ya es tarde.